Hoy vamos a hablar de algo que se llama el índice de avaricia y miedo. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Porque hace un par de semanas recordarán que amanecimos con algo que se llamó en la economía el lunes negro, donde cayó la bolsa de Japón, una bolsa súper estable que desde hace 13 años no tenía una fluctuación tan importante como la que presentó en este lunes. Sumado a eso, un reporte de desempleo en Estados Unidos, eso hizo que los mercados de todo el mundo, las bolsas de todo el mundo colapsen y tengan un pequeño traspié, y ya hablaban ese primer lunes de una gran recesión. Finalmente, ese martes volvió toda la normalidad. La bolsa de Japón, que había caído un 11%, se levantó en un día un 9%, así que después se corrigió, digamos, ese traspié que tuvo. Pero esto no dejó de asustar también al mundo de los activos digitales. ¿Y por qué asustó al mundo de los activos digitales? Que muchas veces se ve como indiferente a este tipo de movimientos telúricos. Lo que pasó es que después de muchísimo tiempo, por primera vez, gigantes tecnológicos como Nvidia, una de las empresas con mayor valoración o más caras del mundo, ¿verdad? Nvidia, Google, Intel, Microsoft, casi todas las empresas que se le puedan ocurrir en su cabeza que conocemos, Samsung, Apple, todas amanecieron también ese lunes con números rojos sangre. Eso quiere decir que estaban perdiendo dinero, que estaban bajando sus acciones en el mercado. Así que en ese contexto, obviamente, los entusiastas de los activos digitales empezaron a subir lo que se llama el índice de miedo en activos digitales. Porque, obviamente, en la bolsa convencional y en las inversiones convencionales también existe un índice de miedo, que les voy a contar un poquito más adelante cómo se calcula. Hola, soy Sofi Moreira, hablo de inteligencia artificial en voltaje y hoy vamos a hablar de ChatGPT. ¿Alguna vez te preguntaste lo que significan las siglas GPT en ChatGPT? Hoy vamos a hablar de ChatGPT, el chatbot que revolucionó el mundo y sigue sorprendiendo todos los días. Primero lo primero, GPT o GPT significa Generative Pre-trained Transformer. Suena súper técnico, yo sé, pero estoy acá para el desglose correspondiente. El chat te dice que la función principal es conversar. Es como tener un amigo que siempre está listo para chatear, pero ojo, ChatGPT no solo responde a textos, ahora también escucha audios e interpreta imágenes. El G de Generative indica que las respuestas no están programadas de antemano, o sea, lo que dice no viene de una lista de respuestas predefinidas, sino que las crea en el momento de toda la info que aprendió anteriormente. P de Pre-trained o preentrenado nos cuenta que esta inteligencia artificial fue entrenada con datos antes de ser lanzada. No aprende en el camino, sino que responde en base a lo que fue entrenada hasta una nueva actualización. Y finalmente, T de Transformer se refiere a la arquitectura de aprendizaje automático en la que está basada. Ahora ya sabes, cuando interactúas con ChatGPT estás hablando con una tecnología que literalmente fue diseñada para sorprenderte. Si tenés alguna otra duda sobre ChatGPT o alguna otra herramienta de inteligencia artificial, déjanos tus comentarios en nuestras redes sociales de Voltaje. Y ese índice de miedo en la bolsa tradicional, en la bolsa convencional, llegó a un nivel del 200%. Y esto no había pasado desde el 2008, la gran crisis hipotecaria en Estados Unidos, que justamente fue la que le atribuimos como una de las causas principales del nacimiento de Bitcoin. Pero bueno, una de las crisis que levantó este índice del miedo a casi un 200%. Y la otra fue la pandemia del COVID, ¿verdad? Que todos recordaremos, y ahí nos vienen terribles flashbacks de estar encerrados y de un montón de cosas que pasaron durante el COVID. Pero imagínense que lo que pasó en este lunes negro de la caída de la bolsa de Japón fue igual de severo en términos económicos en cuanto a la percepción de miedo, no finalmente en el resultado, porque como les digo, eso ya se solucionó en parte, ¿verdad? Todavía sigue el tema de los empleos en Estados Unidos, para que hay una tasa de desempleo muy elevada que genera una preocupación en los mercados, no solamente emergentes, sino en los más estables. Pero sí se corrigió, o sea, no vamos a tener los mismos efectos que tuvimos en la pandemia con la economía, pero el susto, el shaque inicial sí fue muy similar. Y esto, ¿cómo lo traducimos a los activos digitales? Obviamente, las empresas tecnológicas están perdiendo, se ve como una incertidumbre en todo el mercado, y la gente, ¿qué hace?
vende, empieza a vender, y eso al haber mayor disponibilidad, ¿qué pasa? El precio baja, ¿verdad? Así que la gente, a sabiendas de los inversionistas, digámosle novatos, a sabiendas de que están perdiendo, porque si yo probablemente compré a un precio y hoy porque siento un temor vendo, pero estoy perdiendo con la esperanza de no perder más, eso genera toda una revolución en el mercado. ¿Y qué pasa? Recordemos que en enero de este año las bolsas más grandes del mundo por primera vez adoptan Bitcoin como uno de los productos que puede estar dentro de un paquete de lo que se llaman ETF. Los ETF de Bitcoin movieron una cosa así como 13.000 millones de dólares en las primeras semanas. Uno de los productos más exitosos que tuvo la bolsa en los últimos años, con la energía y la fuerza de inversión que presentó, fue uno de los más exitosos. ¿Qué pasa? Estos inversionistas de los ETF obviamente no estaban acostumbrados al ciclo de Bitcoin, y ¿qué hicieron? Dijeron, vamos a vender esto porque se va a cero. Y eso hizo que tambaleó un poco el mercado y que el Bitcoin baje para después corregirse, pero los inversionistas más de antaño que hicieron en medio de esta crisis aprovecharon para comprar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el precio está bajo y sabemos que el Bitcoin desde el 2009 hasta hoy ha tenido una volatilidad que siempre ha sido ascendente. O sea, esto de bajar 50%, que no fue el caso esta vez, bajó mucho menos, bajar 50% y después presentar una corrección, es algo que se ha visto en toda la vida del Bitcoin, ¿verdad? Recordemos que de valer menos de 0,8 fracciones de centavo pasó en unos años a valer lo mismo que $1, después pasó a valer $1.000 y hoy está en esa lucha de volver a quebrar la línea de los $60.000, está en los $59.000, pero sabemos que eso va a pasar, ¿verdad? Y este índice de confianza y avaricia, ¿cuál es la parte de avaricia? Cuando todo está funcionando bien, la gente se niega a vender y eso hace que haya poco Bitcoin o pocas existencias disponibles, o sea, que haya poca disponibilidad para comprar, y eso hace que el precio suba, que la confianza en los mercados suba. Pero obviamente cuando todos quieren comprar es cuando menos hay, ¿verdad? Y en el caso, o sea, ¿qué pasa con el dólar? ¿Qué pasa con las acciones de Intel? ¿Qué pasa con las acciones de Google? ¿Qué pasa con los productos financieros ya conocidos? Bueno, están respaldados ellos por un tesoro, por bonos, por acciones. Tienen un montón de respaldos que hacen que sea más difícil que se eleve el miedo. En el caso de los activos digitales, al ser digitales puntualmente, el miedo está mucho más ligado a la percepción del usuario. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy Bitcoin vale $59.000 o lo que vale, porque hay una red de usuarios que dicen, este es un bien asequible, o sea, esto es algo que yo quiero, pero realmente la capitalización del mercado o el peso que tiene eso en el precio del Bitcoin tiene que ver con lo que la gente desea, no porque Bitcoin tiene 10.000 hectáreas en el Chaco que puede vender y eso respalda el precio, ¿verdad? O como en un banco normal o en una empresa normal, como las empresas tienen activos y tienen un producto que venden, uno puede estipular cuánto vale una empresa. En el caso de Bitcoin es un poco más difícil porque si bien hay una capitalización de mercado muy sólida y hay, como les decía, desde enero de este año ya estamos involucrados en los ETF, o sea, la banca descentralizada de Bitcoin es abrazada por la banca convencional, todavía ese respaldo no tiene la misma fuerza que puede tener una empresa que tiene 100 años, 50 años y que está totalmente respaldada, ya sea por terceros o por activos o por un montón de cosas que hacen que ese índice de miedo esté un poco más regulado. Continuamos y ahora vamos con datos curiosos sobre ChatGPT. Ahora ya sabes lo que significan las siglas GPT. Te cuento 5 cosas que por ahí no sabías de ChatGPT. 1. ChatGPT no es un cerebro humano, pero tiene una memoria brutal. Fue entrenado con miles de millones de palabras para poder darte las respuestas que buscas en tan solo segundos. Literalmente leyó más libros en su vida que cualquiera de nosotros podría leer en 1000 años. Número 2. No es que ChatGPT tenga su propia opinión, porque obviamente no la tiene.
Todo lo que te dice viene de los datos con los que fue entrenado. O sea, ChatGPT es más o menos como ese amigo que siempre te da consejos en base a lo que escuchó nomás por ahí. Número 3. ChatGPT es multilingüe. Claro que sí, habla español, inglés, francés y hasta un poquito de guaraní. Y aunque tal vez no sea tan fluido en guaraní, igual puede ayudarte en varios idiomas. 4. ChatGPT no tiene emociones, no se ríe, no llora, no se enamora, pero puede escribir poemas de amor que hilo tu corazón. El último romántico literalmente con ChatGPT. Y finalmente, número 5, ChatGPT aprende de tus preguntas, pero no guarda tus secretos. A diferencia de los humanos, ChatGPT no recuerda lo que hablaste con él en el pasado. Esto garantiza la privacidad ya que no almacena detalles personales. Si tienes alguna duda sobre ChatGPT, déjanos tus comentarios en nuestras redes de Voltaje. Vamos a hablar de algo súper interesante que es el histórico del precio de Bitcoin a lo largo de la historia, ¿verdad? Porque mucha gente dice, no, pero el Bitcoin baja, sube. Sí, como casi todos los bienes que conocemos y casi todas las acciones o casi todos los valores en los que podemos invertir, ¿verdad? Como hablábamos hace una semana, si yo agarro y quiero plantar papas y agarro y planto una papa y no entiendo el ciclo de la papa, y a las 2 semanas quiero cosechar, no voy a encontrar nada, ¿verdad? O sea, así como hay que entender los ciclos, o cuánto tarda un árbol de naranja en darme naranja, o cuánto tarda una vaca en parir para que yo pueda hacer que el ternero crezca y ahí vender luego la carne, porque a la mamá no la vamos a carnear porque puede tener más terneros, ¿verdad? Hay que entender todos esos ciclos para comprender cómo funciona el dinero y cómo funcionan los mercados. Recordemos que Bitcoin empezaba en 2009 casi como una actividad nerd entre amigos, entre conocidos de un foro, pero rápido querían ver qué rumbo iba a tomar y cómo iba a tomar forma en el mercado, o si se iba a caer como proyectos similares que ya hablábamos otras veces, como DigiCash, que fue un pre-Bitcoin que se cayó. También hubo otro que se llamó B-Money, también otro que se llamó eGold, ¿verdad? Que podemos hablar en otros capítulos sobre eso, pero son todos proyectos que fracasaron. O sea, ya veníamos desde 1983, donde hubo un primer paper, una tesis universitaria que ya hablaba de algo muy similar a blockchain, sin usar el mismo término, pero hablaba de transacciones anónimas entre particulares, ¿verdad? Así que básicamente le están dando otro subtítulo a blockchain, y hasta la realización de Bitcoin casi 20 algo años después, en 2008. Todo este tiempo sirvió para estos primeros meses para que Bitcoin vaya tomando fuerza, más gente se entusiasme, y recién en 2009, abril del 2009 o abril-mayo del 2009, aparece un portal bitcoinmarket.com que le pone un precio al Bitcoin por primera vez. Antes solamente era, tengo 10.000 Bitcoin, y no existía. Era como tener una moneda, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo ahora cómo se llamaba la moneda de Fortnite, ¿verdad? Pero como tener la moneda de Fortnite o la monedita de Mario Bros, que uno no podía capitalizar. Bebos se llamaba la de Fortnite, o como sea, ahí me van a corregir seguro. Pero era como tener una moneda de un videojuego que no tenía ningún valor, y Bitcoin Market le pone el valor que era una fracción, 3 fracciones de centavo, o sea, valía menos que un centavo, ¿verdad? O sea, con 3 Bitcoin o 30 Bitcoin eran un centavo, ¿verdad? Ahí me van a corregir, pero valía menos que nada, ¿verdad? Básicamente. Ese fue el primer caso donde ya en una página uno se podía tratar de transaccionar Bitcoin. Un usuario en esa época que se llamaba Too Much Smoke quiso vender 10.000 Bitcoin a $50 para ver si alguien compraba, ¿verdad? Y que tenía que ver mucho con la lógica con la cual había nacido Bitcoin en un principio. Era que alguien esté interesado en lo que yo tengo y me lo compre directamente, ¿verdad? Por más que no tenía precio formal, esta persona ofreció un Bitcoin 10.000 Bitcoin por $50, que hoy son 690 millones de dólares, 590 millones de dólares por $50. Imagínense comprar algo así, y bueno, hoy ya estaríamos un poco más tranquilos en la vida, no tratando de arañar hasta fin de mes, obviamente. Pero bueno, eso pasaba, y ya hablábamos en el programa anterior también de las famosas pizzas de Laszlo, ¿verdad? Las 2 pizzas que valieron 10.000 Bitcoin, también 590 millones de dólares
por 2 pizzas, o sea, 4 millones de dólares por pedazo de pizza. Algo súper interesante que va cambiando este comportamiento, y tardó el Bitcoin realmente en crecer y en salir de este juego de te compro por 50 dólares, te lo cambio por 2 pizzas, a tomar precios. Recién Bitcoin agarra un valor semi-relevante en el mundo o se va monetizando unos meses después del evento de la pizza, en julio del 2010, cuando por primera vez presenta un salto del 1000%. Pero recordemos que Bitcoin valía casi nada, estamos hablando de que valía 0,8 partes de centavo, o sea, necesitabas 8 Bitcoin para llegar a 1 centavo, 9 Bitcoin para llegar a 1 centavo básicamente, y ahí saltó a 8 centavos, ¿verdad? Así que se multiplicó 1000%, y a eso fue lo que captó la fascinación de estos primeros nerds que ya estaban creyendo en la red, que ya obviamente ya había más gente involucrada en el proceso, y no fue recién hasta abril del 2011, ¿verdad? Estamos hablando de julio de 2010, hasta abril del 2011 que Bitcoin se empareja con el dólar, ¿verdad? Y cuando Bitcoin se empareja con el dólar es que empieza este cohete a volar y a agarrar mayor altura, porque luego de alcanzar los $1, como decía, la fascinación, o decir, ahora sí ya tenemos algo que vale $1, ¿verdad? Es simbólico, ya valía 80 centavos, 70 centavos, pero bueno, ese evento histórico de que valga lo mismo que $1 realmente rompió Internet, como se dice, ¿verdad? La saturación y el interés en Bitcoin fue bastante elevado, y lo que hizo que ese mismo año presente estas fluctuaciones a las cuales después ya nos acostumbramos, ¿verdad? Subió muy rápido en unos 3 meses a $10, luego subió a $31, y bueno, después pasaron cosas y cerró ese 2011 valiendo $2. Y uno dice, pero valió 31 y cayó, pero recordemos que quizás uno invirtió 0 o casi menos de 0 en comprar Bitcoin, o incluso si yo compré a 1 y bueno, subió a 31 y después bajó a 2, que es con lo que cerró el año, ¿cuánta plata perdí? La verdad que no perdí nada, estoy ganando el 100% de mi inversión. Obviamente no vendí al momento adecuado y se hubiera valorizado por $31. Igual creo que la gente que vendió su Bitcoin a $31 en aquel entonces hoy debe estar súper arrepentida, porque lo que pasó después fue aún más fascinante. El año 2012 fue uno de los años más tranquilos, digamos, para esta fiebre del Bitcoin, porque se mantuvo con algunas pequeñas fluctuaciones, pero cerrando en un precio promedio de de $13. Y ahí entra el 2013, donde ya empieza otra montaña rusa de emociones, porque el precio, volvemos a decir, el precio estaba en 12, 13, 14, $15. Después tuvimos un pico muy grande de 300 y después llegó a 850. Imagínense, o sea, yo tenía algo que compré por $12 o que compré hace un año por $1 y llegó a valer $850, ¿verdad? O sea, multipliquen su inversión por 850 veces. Y bueno, después bajó, tuvo ahí en septiembre de 2013, agosto-septiembre de 2013, hubo un momento donde fue la primera vez que Bitcoin, pero por horas, ni siquiera llegó a ser por días, rompió la línea o rompió la brecha de los $1000, llegando a $1200 o $1237, para después bajar a 650. Y ahora estoy hablando todavía de los primeros 8 o 9 años de Bitcoin, ¿verdad? Queda un montón más de historia para conocer, así que te invitamos a que en el próximo capítulo sepas qué pasó los 10 años siguientes en los precios del Bitcoin. Hablemos de la inteligencia artificial y la educación. Así es, vamos a meternos a lleno en esta pregunta que parece salida de la ciencia ficción. ¿Podría ChatGPT reemplazar a los profesores? La idea de un robot enseñando matemáticas o historia parece sacada de una película, pero ¿es realmente posible? ChatGPT y otras inteligencias artificiales pueden responder preguntas, dar explicaciones y hasta ayudarte a entender cosas complicadas. Pero ¿significa eso que pueden reemplazar a los profesores? Primero que nada, un buen profesor no es el que da información
información nomás. Los profesores inspiran, motivan, conocen a sus estudiantes como personas. Saben cuando están cansados, cuando necesitan un empujoncito y también cuando es hora de hacer una pausa para un recreo. ChatGPT, por otro lado, es increíble para darte respuestas, pero obviamente que no puede darte ese toque humano. Y a la hora de hacer tareas, ¿qué pasa cuando los estudiantes usan ChatGPT? Aunque ChatGPT puede ayudar, también puede ser una trampa si es que no se utiliza de la manera correcta. Esta puede ser una herramienta que te puede dar las respuestas fáciles, pero todos sabemos que el objetivo final del estudiante es que pueda aprender por sí mismo. Entonces sabemos que la educación va mucho más allá que solo los datos y las respuestas. Es por eso que, si bien ChatGPT es una herramienta súper poderosa para que los estudiantes tengan, de hecho que debería ser un incentivo luego enseñarles la forma de aprender en las escuelas, no hay nada que pueda reemplazar el aporte que un buen maestro te pueda dar. Queremos saber qué opinas al respecto, así que déjanos tus comentarios y opiniones en nuestras redes de Voltaje en redes sociales. ¿Cómo afecta la tecnología a la privacidad personal? Esto es algo súper interesante porque la tecnología y la privacidad tienen que ver muchísimo con lo que estamos viviendo hoy en redes, incluso con los comportamientos que adquirimos, con las cosas que hacemos, ¿verdad? Y con qué tanto nos importan nuestros datos. Existe un libro fascinante de un autor que se llama Jason Lanier, que dice 10 razones para eliminar tus redes sociales. Él básicamente quiere que volvamos al teléfono Nokia, que no tenía ni GPS, no tenía mensaje, no tenía ningún lo pre-smartphone, porque dice, finalmente hoy el negocio de la información, uno dice, no existe red social, o sea, no existe red social gratis. Uno dice, bueno, podemos hablar de Facebook, podemos hablar de Twitter, podemos hablar de TikTok, de lo que quieran. Esas redes que son aparentemente gratis, su negocio está en vender nuestra información, y cada vez es más preocupante, quizás, como digo, lo que a uno le interesa o no, ¿verdad? Pero esta gente puede saber nuestro estado de emoción, puede saber cuánto ganamos, dónde vivimos, con quién nos relacionamos, cuando estamos en un estado de ánimo depresivo, si nos gusta el sabor del helado. O sea, cada vez es más profundo lo que las redes saben de nosotros. ¿Y cómo saben eso? Finalmente, por el tiempo en pantalla, ¿verdad? O sea, nos muestran un video de la persona que está llorando porque se murió su perro, le damos like. Nos muestran otro video de una persona llorando porque cortó con su chuli, le damos like y vemos 2 minutos el video y vemos repetidas veces. Otro video donde hay gente bailando y está feliz, no me gusta ese video. O sea, y va construyendo nuestra personalidad a través de la identificación de las emociones y de lo que usamos, ¿verdad? Así que es súper interesante cómo la privacidad de nuestros datos, muchas veces dicen, bueno, linkeate con tu cuenta tal o linkeate con tu cuenta tal. Eso es abrirle la puerta, en muchos casos, para que puedan habilitar el micrófono de nuestro celular, para que puedan habilitar la pantalla de nuestro celular. Muchos casos ahí de sextorsión o de robo de identidad, de que nos roban la cuenta del banco, que obviamente no viene de parte de una red social la que nos roba, sino que a través de personas malintencionadas que quieren robar nuestros datos con fines extorsivos, se filtran y generan este tipo de vulnerabilidades que hacen que nosotros estemos expuestos. El consejo final es, en todo, tener autenticación de 2 pasos, ¿verdad? O sea, que no puedan solamente con la contraseña entrar a nuestras redes sociales, y tengamos mucho cuidado con las direcciones de los sitios, ¿verdad? Si un sitio es .ru, por ejemplo, ganá este auto fantástico, no sé cuánto, .ru en lugar de .com, veamos siempre. O si la empresa es paraguaya, supuestamente la que te está prometiendo un premio fantástico, y el enlace no es .com.pi, ya te tiene que despertar dudas. ¿La electricidad tiene cero masa y peso? Esto es absolutamente falso. Todavía no sé cómo sale la F. Es falso, ¿por qué? Porque voy a dar otro ejemplo. Cuando muchas veces en la escuela, en el colegio, nos dicen que los gases no tienen peso, ¿verdad? Eso es súper errado, porque si a ustedes les tocó, como a mí, ir a cambiar la garrafa a la despensa cuando eran chicos, ustedes se dan cuenta que cuando llevaban la garrafa podían ir haciendo picadita y todo con la garrafa, y cuando la garrafa estaba cargada era mucho más difícil. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que los gases
obviamente tienen peso, ¿verdad? Y en este caso, con la electricidad pasa lo mismo, que nosotros no la veamos o que sea imperceptible, al menos que nos haga un arco voltaico y veamos un rayo ahí que nos atraviesa, ¿verdad? Que no lo vamos a ver nosotros probablemente porque moramos, pero la gente que esté al lado va a tener un espectáculo bastante impresionante, pero desagradable. Pero los electrones en movimiento sí tienen peso, y sí tienen un peso real, básicamente ínfimo, pero si sumamos, por ejemplo, en el caso de un relámpago, podemos hablar que un relámpago ejerce un montón, miles de kilogramos fuerza en el punto donde cae.